Tengo en mis manos el libro Contestaciones y está con nosotros su autor, el gran maestro Ticio Escobar. Es un honor para nosotros tenerle aquí en Un Mundo Alucinante. ¿Cómo estás, Ticio? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Es siempre grato conversar con ustedes. Ya estuvimos conversando un poco antes, así que bueno, comenzamos bien, creo. Hablando un poco del libro Contestaciones, el título dice mucho. Queremos saber un poco cómo surge esta obra que recopila un poco varios años de trabajo tuyo, Ticio. Sí, 40 años, casi un año falta para no entrar tan de viejo, entonces un año menos, me perdonaron. Sí, es un trabajo que para mí fue un honor porque Claxo, que es un instituto mundial muy importante, está comenzando a hacer una serie de legados que se supone que cuando ya uno tiene una obra ya, no sé si decir terminada, pero sí ya consistente, eligen obra, una serie de libros, no todos los libros, o sea, no todo el libro tampoco, pero sí textos, artículos, comentarios, entrevistas también. Y entonces, bueno, es como una publicación que trata de seguir una línea. Y la línea que a ellos les interesó seguir, que quizá no sea la única, pero sí para los editores les pareció la más potente o la más convincente, o por lo menos la más articuladora de todo ese pensamiento, fue la contestación, que es como una discusión crítica, ¿verdad? De situaciones, ¿verdad? Un contestador es una persona, como el contestatario, que no es que esté siempre en desacuerdo, sino que busca analizar los pros, los contras de cada situación. Y la palabra crítica viene prácticamente de criterio, ¿no? Analizar qué criterios se usan en una obra, ya sea literaria, un texto, pero también una situación. Hay algunos textos que se refieren a situaciones políticas a lo largo de la historia del Paraguay que me tocó vivir, ¿verdad? Entonces, analizar eso y encontrar qué criterios habría atrás. Y como se dice, muchas veces encontrar también la posibilidad de lo que vulgarmente se llama una crítica constructiva, ¿no? Una crítica que aporte y que pueda servir también a quien hizo algo. Y yo creo que todas críticas, por lo menos en el plano del arte, y debería ser también en el plano de la política, pero es más complejo eso, incluyen una autocrítica también, una puesta en discusión del propio lugar de uno, ¿verdad? Y de decir cuáles son los límites de uno. A lo mejor podemos definir la crítica como eso, ¿no? También. Exacto. Hacer un análisis de cuáles son los criterios, y criterios o conceptos significa precisamente cómo se delimita algo, cuál es tu límite, y que también es bueno para no sentirse uno omnipotente o ilimitado, ¿no? Así. ¿Qué va a encontrar el lector que lea Contestaciones? ¿Qué va a encontrar aquí? Un trabajo, me decías, de casi 40 años de trayectoria, pero enfocado en que principalmente crítica de arte. Básicamente es crítica de arte y crítica de la cultura, pero yo acá no están mis escritos críticos de obra, de la obra misma, sino más bien de la teoría del arte. Es decir, yo comienzo criticando, o sea, analizando, reflexionando, en el 84, pues ya comenzó a ser escrito bastante antes. Hay un análisis de las artes visuales en el Paraguay, pero en contexto, así como también relacionados con la situación ambiental, social, política, social, cultural, o sea, el arte no como una cápsula, exacto, sino en vínculo con sus relaciones. Tampoco no hay un determinismo total que tal situación va a producir necesaria un tipo de arte, pero condiciona, ¿verdad? Crea las bases desde las cuales se contesta precisamente un presente, una situación. Y ese libro yo comienzo a trabajar desde los guaraníes, de la época precolonial, colonial. Es una historia un poco historiográfica, un poco evolutiva todavía, por momentos, por tiempos, toda la época de la colonia, la época de la República, Francia, todos los años. Es un recorrido por la historia del Paraguay, pero desde el ángulo de las artes visuales, ¿verdad? Básicamente. Y ahí eso fijó un poco mi interés. Y desde ahí fui planteando también en América Latina otros aspectos, lo político, qué es lo político en relación al arte, etc. Y en eso gira cuáles son los condicionamientos del mundo globalizado hoy, como se piensa, un mundo hoy que está en gran parte determinado por inteligencias artificiales o por formas de comunicación
que sobrepasan absolutamente todo lo pensado hasta hace 20 años. Exacto. Antes, o por lo menos quizás sí pensábamos, no asumido en términos simbólicos, imaginarios, que es lo que define la cultura. Exacto. Estos 40 años, imagino, releyendo un poco tus textos, ¿qué ves en la evolución del arte paraguayo y también de tu propia forma de ver el arte paraguayo? Bueno, yo considero que el arte paraguayo es muy la cultura paraguaya, o quizás, si se me permite, las culturas paraguayas. Porque yo considero que una de las cuestiones que yo traigo con más interés y quizás puedan servir de mayor aporte sea el tema de la inclusión de las culturas indígenas dentro de la historia de la cultura paraguaya, ¿verdad? Generalmente las culturas no solamente en Paraguay, en América Latina en general, han ignorado lo indígena, omitido la presencia del indígena en la guerra del Chaco, por decirte.